Gloria al Señor, seguimos con este libro, mis queridos y amados hermanos. Libro titulado La encarnación del Dios unicitario. Bendito Dios. Y hoy el texto o la porción de este libro que vamos a leer, bendito el nombre del Señor, la encontramos en Apocalipsis 3:14. Aquí vamos. El Hijo como el principio de la creación de Dios. El Hijo como el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Ya el autor nos va a explicar cómo esa frase no quiere decir en ningún sentido que Jesús sea un ser creado. No quiere decir esto. Apocalipsis 3:14 lo leemos, ¿sí? Y ya miramos qué dice aquí este estudio. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 2 puntos. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, pero voy a hacer un paréntesis. Mi hermano, la pregunta es, ¿sí? El Amén. El Amén, aquí Jesucristo es llamado el Amén. Y todos sabemos que el Amén es el cumplimiento, declaración de cumplimiento. La fe es la certeza de lo que no se ve, de modo que las cosas que fueron hechas vienen a partir, ¿cierto?, de las cosas que no se ven. Las cosas que se ven vienen a partir de las cosas que no se ven. Y qué interesante cuando dice he aquí el Amén. El Amén es el cumplimiento, ¿sí?, de algo que existe, pero no se ha manifestado aún. Bendito el nombre del Señor. Entonces, qué tremendo. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Un testigo fiel y verdadero es alguien que ha estado desde el principio, ¿sí? El testigo fiel y verdadero, o este atributo del mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, da a entender de que Él siempre ha visto lo que hace el Padre. Por eso es el testigo fiel y verdadero, porque ha estado allí desde el principio, desde que Dios es, desde que Dios fue y desde que Dios, dice la palabra, será. Es decir, está allí fuera del tiempo, en el Curios. Así se le conoce a la palabra para referirse a la eternidad, al tiempo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios no tiene principio y no tiene fin. Por eso Jesús es el testigo fiel y verdadero, porque ha estado allí, ¿sí?, desde siempre, desde la eternidad. Vamos a leer. Este pasaje en griego expresa así, ¿sí?, de argetes kitseos tu teu, y es traducido como el principio de la creación de Dios, y es lo que acabamos de leer, Apocalipsis 3:14, por la Reina Valera 1960. El ruselismo tergiversa este texto al interpretar la preposición griega inexistente upo por, en lugar del artículo tou. El texto en griego tiene tou, el artículo tou, sí, pero ellos le ponen el upo. El artículo tou de, ellos dicen por, y el artículo tou dice de. Por muy simple que parezca, este diminuto cambio en el texto es engañoso y confuso, porque no es lo mismo que el texto diga principio de la creación de Dios a expresar por Dios. Principio de la creación por Dios. Sí, esa interpretación da la idea de que Jesús es el primero de la creación hecha por Dios. De hecho, esta es la forma como acostumbran a leer dicho texto,
Pero a pesar de esto, el texto nunca dice que Jesús es la primera criatura de la creación por Dios, sino más bien afirma que Jesús es el principio de la creación de Dios. Para comprender mejor lo que el apóstol está diciendo al afirmar esto, lo primero que debemos entender es el significado en el griego bíblico de la palabra principio. La palabra griega arge no solamente puede ser traducida como principio, sino que también significa origen, por lo que el texto en cuestión también puede ser traducido como el origen de la creación de Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es que Jesús es el origen, es decir, el originador y la causa de la creación de Dios. Esto parece concordar con las escrituras que afirman que Jesús es el autor y sustentador del universo. Hebreos 1 del 1 al 3. Vamos a leerlo, bendito el nombre del Señor, para que quede grabado. Hebreos 1 del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bendito el nombre del Señor. Y Colosenses 1, del 15 al 17. Vamos a ver qué dice. Colosenses 1, del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Además, es interesante notar que la palabra arge en el contexto griego nunca significó ser primero o la primera criatura de la creación. De hecho, la idea principal en el contexto griego sobre el significado de la palabra arge, que quiere decir principio, era el origen y la causa activa de donde salieron todas las cosas. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. Pero nunca se creyó que arge significa la primera criatura. De hecho, los griegos utilizaban el verbo arco para denotar al ser primero, pero no arge, porque esta última expresión era usada para expresar origen. Cabe decir también que esta palabra fue aplicada a los ángeles caídos para indicar primeramente su estado santo antes de rebelarse contra Dios, y fue traducida muchas veces como principados. Romanos 8:38, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Romanos 8:38. Marca dice. Romanos 8:38. Fue tu amor y tu poder, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Colosenses 2:15. Están hablando de ángeles. Colosenses 2:15.
y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados. Y en Judas 6 es traducida como dignidad. En estos casos, dignidad, o sea, los ángeles que no guardaron su dignidad. En estos casos, cuando la palabra es aplicada a los seres supramundanos, quiere significar el estado de estas potestades, ¿sí?, de estas poderosas criaturas, y de ahí que arge muchas veces sea traducido también como dominio, principado y gobierno. Entonces esta palabra no significa el primer ser creado o la primera criatura, sino que revela la posición y el estado de algo o alguien. Así que cuando esta palabra es aplicada a Cristo, significa que Cristo es el origen y la fuente de donde surgieron todas las cosas, pero también implica su poderoso y supremo estado de gobierno en la eternidad. Por ejemplo, en una ocasión, los escribas y fariseos, al cuestionar a Cristo sobre su procedencia e identidad, le preguntaron: ¿tú quién eres? Y Jesús les contestó diciendo: lo que desde el principio arge os he dicho. Juan 8:25. Esta afirmación no significa que Jesús les dijo algo previamente de su persona en los días de su carne. Más bien, está haciendo señalamiento de su eterna e inmutable voz que les había hablado desde siempre a través de las Escrituras. Y con esta afirmación Jesús posiciona a su persona más allá de todo lo creado. Gloria a Dios. Además, el apóstol Juan hace una conexión de la palabra principio con la eternidad de Jesucristo al expresar en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo podría Jesús ser el Señor que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso, y a la misma vez haber tenido un comienzo en el tiempo? En breve, cuando el apóstol Juan utiliza la expresión el principio de la creación de Dios en Apocalipsis 3:14, está afirmando que Jesús es el origen y la fuente sustentadora de la creación de todas las cosas, aunque este versículo ha sido utilizado también por los movimientos heréticos para subordinar a Jesús al grado de una criatura. Ya estamos hablando de los testigos de Jehová. Debemos recordarles que Juan nunca creyó que Jesús era un ser creado por el Padre, pero contrario a esto, en sus escritos siempre hizo énfasis en la deidad del Hijo, afirmando que Jesús era Dios mismo. Juan 1:1, Juan 10:30 y primera de Juan 5:20 en cuanto a la deidad de Jesús, ¿sí? Él es el Verbo encarnado. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo y el Padre, ya me los aprendí. Yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para saber quién es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces la idea de que este versículo enseña que Jesús fue la primera criatura que Dios creó es inconsistente y contraría a la creencia apostólica que se tenía del Hijo de Dios, puesto que toda la iglesia primitiva creía fuertemente en que Jesús era Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Grande es el Señor. La negación del Hijo dentro del pensamiento neomodalista. Vamos a ver qué tan largo es. Larguito. Pero se vienen cosas grandes. Ya vamos a terminar el capítulo 2. Santo es el que vive. Bueno, mi hermano, entonces, qué tremendo. Vamos acá lo vamos a dejar. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo. La palabra de Dios es muy clara. Mis hermanos, la palabra de Dios realmente es viva y eficaz. La palabra de Dios, mi hermano, es verdad. El Señor Jesucristo expresó al Padre: guárdalos
en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santo es el que vive. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Señor Todopoderoso, por venir a este mundo, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, oh Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día conocer tu gracia, por permitirnos un día cobijarnos con tu misericordia, Dios mío, y por llevarnos al nuevo nacimiento, por hacer de nosotros nuevas criaturas, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, solo a ti, mi Dios, porque solo tú eres digno, solo tú. Te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque siendo Dios, dice tu palabra, no estimaste el ser igual al Padre. No estimaste el ser igual al Padre, sino que te despojaste, Señor. No dejaste de ser Dios en ningún momento, sino que quisiste ser obediente, fuiste obediente hasta la muerte de cruz, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Porque dice tu palabra que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque, Señor, todas las cosas, dice tu palabra, subsisten en ti. Sin ti nada puede ser. Sin ti nada será. Tú lo eres todo, Señor Jesucristo. Y qué tremendo, Padre Santo, que dice tu palabra, el día en que coman de Él, dice allí en el Génesis, el día en el que coman de Él, ese día ciertamente morirán. Pero qué tremendo es, Señor, que cuando llega tu palabra, ¿sí? El Logos, allá al huerto del Edén, Señor, dice que estaban desnudos, que el hombre y su mujer estaban desnudos y que tú cubriste su desnudez con un cordero. Es decir, que la muerte que recaía sobre el hombre, recaía no en el hombre, sino en un cordero, inocente, puro, que nada había hecho, pero tuviste misericordia de nosotros, Señor. Grande, grande y maravilloso eres, Señor. Grande, maravilloso, grande y poderoso, Señor. ¿Cómo no alabarte? Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Dios les bendiga y que en el nombre de Jesús podamos entender, que el Señor ponga su mente en cada uno de nosotros, que podamos entender las verdades que la palabra de Dios nos revela. ¿Sí? Santo es el que vive. Mis hermanos, Dios les bendiga. Entonces recuerde que arge, la palabra es arge, ¿sí? La palabra arge para principio, ¿sí? Origen. Es por Jesucristo, por medio de Jesucristo, que todas las cosas tienen origen, ¿sí? Él es el principio. ¿Por qué es el principio? Porque está en la cabeza, porque está por encima. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas están por debajo de Él. Todo lo que es invisible, ya leímos, todo lo que es invisible fue creado por Él. Todo lo que es visible, todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo. Él es el creador. ¿Sí? Tenemos que partir de allí. Santo es el Señor. Él es el testigo fiel, el amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente.